Veamos ahora algunos tipos de datos particulares que nos ofrece. En general, algunas cosas son más particularmente de JavaScript y TypeScript y otras son un poco más genéricas. Vamos a empezar con el tipo de dato que un poco vimos, se mencionó en el video anterior, que es any. Yo acá podría cambiar esto a any y, como sabrán del inglés, any quiere decir cualquier cosa, de cierto modo. Entonces lo que nos dice esto es que cualquier cosa que devuelva esta función está bien. Podría devolver un número, como es en este caso, que vemos que no tiró ningún problema. Podría devolver un booleano. Podría devolver un array de lo que sea, con números, con booleanos, sin ningún problema. En ninguno de estos casos no va a tirar ningún error, porque literalmente le estoy diciendo que me devuelva cualquier cosa y efectivamente cualquier cosa que devuelva está bien. Otro tipo de dato que podemos llegar a tener es el void, que es el otro que vimos brevemente antes, que quiere decir vacío. ¿Qué va a querer decir en este contexto vacío? Que esta función no va a devolver absolutamente nada. Va a ser importante que no devuelva absolutamente nada. Vemos que en el instante que escribí void, directamente se me puso en rojo acá y nos está aclarando que el tipo, incluso lo vimos en el anterior, string o number o boolean array, como es este caso, no es asignable al tipo void, porque el tipo void es vacío. Yo si acá pongo return con cualquier contenido, esto me va a tirar error. Lo único que yo podría hacer, si por alguna razón quiero terminar inesperadamente, es poner return sin nada. En este caso no va a tener ningún problema. Entonces yo podría poner acá que calculo constante result igual a más b, por ejemplo. Y si yo acá pongo el return, cualquier cosa que yo ejecute acá no se va a ejecutar. En ese caso me tira error porque tenían el mismo nombre, así que no se preocupen. Pero si yo pongo esto acá, esto no se va a ejecutar en ningún momento. Podemos verlo de la siguiente manera, de hecho. Console.log result2 y le concateno result2. Fíjense que de por sí, a diferencia de los otros console.log, ya me lo marca en negrita y lo que nos dice es unreachable code detected, es decir, no se va a ejecutar. Pero bueno, veámoslo en acción. Si yo llamo sumar, nosotros vamos a esperar que se calcule esto, que no lo esté imprimiendo, pero vamos a imprimirlo, así también vemos que este sí se ejecuta. Y vamos a ver que el otro no se ejecuta. Entonces, efectivamente tenemos result 12 y después tenemos un undefined, porque extrañamente, no sé si me estoy perdiendo algo, que igual ahora les voy a contar del tipo de dato undefined. Aparentemente algo de acá se ejecuta, pero nunca se calculó esto. Parece que el de poner acá un return hace que de cierto modo sí se ejecute el console log, lo cual no debería pasar. Bien, otro tipo de dato que tenemos, que puede llegar a ser un poco raro hacerlo para devolver en funciones. En alguna que otra ocasión puede ser, hay algunos usos medio border en los cuales puede pasar. Pero por ejemplo puede ser acá en el array, que nosotros pongamos en lugar de esto, que pongamos undefined. ¿Qué quiere decir undefined? Literalmente indefinido. En este caso me tira error porque true no es del tipo string number o string o number array o undefined. Entonces esto no lo puedo hacer. Pero básicamente quiere decir que no está definido. Quiere decir que ahí no hay algo, no existe. Literalmente no está definido, no puedo hacer nada, no tengo ninguna operación ni nada por el estilo, no tiene un valor, no tiene absolutamente nada. Es un poco particular, que ahora les voy a contar de otro tipo de dato y les voy a dar un ejemplo bien para que se entienda esta diferencia. El siguiente tipo de dato que quiero que vean es null, que es nulo, es lo que es la nulidad, es decir, no hay nada. Es un estado un poquitito arriba de undefined, o sea, undefined quiere decir que no hay absolutamente nada, que ni siquiera puedo ver que hay, no entiendo que haya algo, mientras que null es que yo entiendo que hay algo, pero no tiene nada esto adentro. Entonces hay una diferencia muy sutil que afortunadamente hay un meme muy bueno para ver este ejemplo, que acá les voy a compartir, que es este de acá. Nosotros tenemos, en el caso del que estemos hablando de un rollo de papel higiénico o que estamos en un baño, nosotros si tenemos un valor que no es 0, es básicamente que tenemos el contenedor del rollo de papel higiénico con papel higiénico que tiene y lo podemos usar.
si tuviéramos el valor 0, es lo mismo que tener el rollo pero vacío, que se usó todo el rollo de papel higiénico. Cuando tenemos nulo es un tengo todo el dispositivo, pero no tengo ni siquiera el rollo de papel higiénico. O sea, acá si me preguntan rollo de papel higiénico es nulo. Y acá es un estado más que es undefined, que es, ni siquiera tengo el contenedor ese. En muchos sentidos, en sentido práctico, terminan siendo igual de útiles ambas, pero esto quiere decir que tengo menos cosas todavía. El undefined es que tengo menos cosas, con lo cual, bueno, vamos a ver que esto sea bastante. Por ejemplo, si yo simplemente hago let index de tipo number, yo esto lo dejo así. Acá hay una pequeña mentirita porque esto acá, si yo ahora le hago console.log, vamos a comentar esto para que no nos influya en el log. Acá quería hacer console.log de index. Fíjense que ya me tira un error que está siendo usada antes de ser asignado. O sea, esto en cierto modo tiene un undefined por dentro que no nos está informando particularmente. Esto en TypeScript directamente tiraría undefined, pero acá nada, me está diciendo esto. Si yo acá le pongo undefined, acá de repente no tiene problema. Y si yo le imprimo, le pongo esto que corra, acá yo nunca le asigno un valor, pero acá me va a imprimir undefined, efectivamente. Entonces es como un estado anterior. Bien, como tipo de dato teníamos dos más que quería mostrarles, que son relativamente sutiles. Uno es none, o parece que no se puede tomar como tipo de dato. Type of none parece que hay que poner acá. No es tan común tratarlo de esta manera, pero es algo que hay que entenderlo. No sé si nunca tuve que usarlo en TypeScript particularmente, pero o sea, nunca como tipo de dato, pero sí es importante en otros sentidos. Lo había mencionado un poquitito en una clase anterior, pero none es not a number, o sea, no es un número. ¿Qué es lo que nos importa acá? Es que hay un método, una función que podemos llamar, que se llama isNone, is not a number. Entonces englobamos esto acá y con esto vamos a poder saber si esto es o no es un número. Entonces ahí le puedo poner de esta manera y vamos a ver que isNone me va a devolver falso, porque o sea, ¿es un número? Sí. Entonces no es un número, no. Es un poco medio trabalenguas porque tiene la negación. Uno generalmente preguntaría más si algo es un número y ahí a recibir que no, pero al ser de esta manera uno tiene medio trabalenguas. Muchas veces va a pasar una cosa por el estilo, que de repente vamos a tener que validar si algo es o no es un número, y esta es una manera en la cual lo podemos hacer. También puede pasar que traten de trabajar con algo numérico y les responda que no es un número. Hay algunos ejemplos en los cuales se puede llegar a pasar esto, así que está bueno que estén al tanto. El último tipo de dato que quería que vieran, que es muy particular en TypeScript, es el tipo de dato never. Esto es algo que nunca tuve que escribir particularmente, nunca tuve la necesidad, pero me pasó en ocasiones que estando trabajando me decía que algo era de tipo never. Investigando, lo que encontré es que never básicamente quiere decir es que no se va a poder setear ese valor, no, o sea, como que no es nada, no va a poder de alguna manera pasar, no va a tener algún valor real, no va a poder operarse. Es medio complicado de explicar bien. Tal vez tendría que repasarlo un poco mejor, pero lo que tiene que ver es que cuando les dice esto es casi equivalente a como que les diga de alguna manera undefined, y tienen que ponerse a ver qué es lo que está pasando más particularmente con esa variable para entenderlo.